Muy buenas noches, aloha amigos. Una vez más estamos por continuar nuestro estudio sobre la alianza. Eh, la semana pasada eh, hemos avanzado, ¿no?, hasta la página 20 y vamos ahora a pasar, pueden ver, ¿no? Me parece, sí, la sección 4, la lección 4, la voluntad y el testamento de Abdul Baha. Vamos a hablar un poco sobre esto. Una vez más, se recomienda a todos poder estudiar el libro 8 de Ruhi, que es un libro pues maravilloso, cubre aspectos históricos de la alianza, pero sobre todo me parece a mí que cubre su significado y su lugar en la dispensación de Bahá'u'lláh, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos. eh, Vamos a concentrarnos entonces. Abdul Baha escribió su testamento en 3 partes, en diferentes momentos entre 1901 y 1908, mientras estaba confinado como prisionero durante 7 años dentro de las murallas de la ciudad de Acre. La primera parte fue escrita durante el periodo más oscuro de su encarcelamiento en la prisión fortaleza de Acre. En esta sección, Abdul Baha ya había designado a Shoghi Effendi como su sucesor y guardián de la causa de Baha'u'lláh. Esta sección estuvo oculto bajo tierra durante un largo periodo de tiempo. Como podemos ver, a la hora en que Abdul Baha se encontraba confinado, ¿no?, en la ciudad de Acre, ciudad prisión de Acre, y durante un periodo, ustedes todos sin duda lo saben, había, todos pensaban que Abdul Baha iba a ser ejecutado, ¿no? Habían llegado personas de Constantinopla con órdenes expresas de enjuiciar, de encontrar, digamos, justificación o de encontrar, digamos, la verdad, porque sabemos que los rompedores de la alianza, con sus mentiras y cartas e informes falsos, habían pues cambiado totalmente el respeto del que gozaba la comunidad Bahá'í, ¿no? En fin, y en ese periodo tan oscura y tan peligrosa, cuando la vida de Abdul Baha estaba en peligro y él mismo lo menciona que él no sabía, ¿no?, qué iba a pasar, él es que con su puño y letra escribe la primera parte de lo que hoy conocemos como su voluntad y testamento. Shoghi Effendi era un niño de 8 años y en esta primera parte, como ahorita vamos a ver, ya Abdul Baha nombra a Shoghi Effendi a su nieto mayor como el guardián. El guardián de la fe Bahá'í expone el significado de la voluntad y el testamento de Abdul Baha. Fue Abdul Baha quien, a través de las disposiciones de su pesada, bueno, de su tremenda, mejor, voluntad y testamento, ha forjado el vínculo vital que debe conectar para siempre la era que acaba de expirar con aquella en la que ahora vivimos. El periodo de transición y formación de la fe. Una etapa que en la plenitud de los tiempos debe alcanzar su florecimiento y dar sus frutos en las hazañas y triunfos que han de anunciar la edad de oro de la revelación de Bahá'u'lláh. También el amado guardián enfatiza y dice: la alianza de Bahá'u'lláh había sido instituido únicamente a través de la operación directa de su voluntad y propósito. La voluntad y el testamento de Abdul Baha, por otra parte,
pueden ser considerados como el vástago resultante de esa relación mística entre aquel que había generado las fuerzas de una fe dada por Dios y aquel que había sido hecho su único intérprete y era reconocido como su perfecto ejemplo. Eso lo leemos en Dios paz. ¿Algún comentario o podemos continuar? Continuamos. Perfecto. Único en su origen y carácter. El orden administrativo establecido, ¿qué pasó? El orden administrativo que este documento histórico ha establecido debe notarse, es en virtud de su origen y carácter único en los anales de los sistemas religiosos del mundo. Ningún profeta antes de Baha'u'lláh puede afirmarse con confianza, ni siquiera Muhammad, cuyo libro establece claramente las leyes y ordenanzas de la dispensación islámica, ha establecido autoritariamente y por escrito algo comparable al orden administrativo que el intérprete autorizado de las enseñanzas de Baha'u'lláh ha instituido. Un orden que en virtud de los principios administrativos que su autor ha formulado, las instituciones que él ha establecido y el derecho de interpretación con el que él ha investido a su guardián, debe salvaguardar y lo harán de una manera sin paralelo en ninguna religión anterior, la fe de la cual ha brotado. Dios pasa nuevamente, y acá muy interesante a mí, ese párrafo me parece, bueno, los escritos de Shoaib Effendi son increíbles, ¿no? Pero ese párrafo hace referencia a Baha'u'lláh, ¿cierto? Después hace menciona a, ¿dónde está? Perdón, él hace mención del intérprete autorizado, que es Abdul Baha, y hace mención de su guardián, o sea, el guardián de la causa, ¿no? Entonces acá podemos ver en ese párrafo están todos los, bueno, Baha'u'lláh, la manifestación, y los Aqsan que formaron parte de lo que la Casa Universal de Justicia llama la extensión del libro, ¿no? La extensión de los escritos sagrados, ¿no? Dejados a nosotros por Baha'u'lláh mismo. Entonces, se menciona aquí que Baha'u'lláh, cuyo libro, dice, es el libro de Ahd, ¿no? Kitab Ahd, Kitab Ahdi, el libro de la alianza o el libro de mi alianza, que Baha'u'lláh ha establecido en forma autoritaria y por escrito, ¿cierto? A su hijo mayor, Abdul Baha, como el intérprete. Y después, el orden administrativo que le fue dado forma por ese intérprete autorizado de las enseñanzas de Baha'u'lláh, ¿no? Entonces, recordemos que es en el voluntad y testamento de Abdul Baha que nuestro orden administrativo forma parte. El maestro nos da, por ejemplo, menciona por primera vez la institución de la Casa de Justicia secundaria, que es una referencia a lo que hoy llamamos las asambleas nacionales. También es Abdul Baha quien nos indica la forma en que se debe de llevar a cabo las elecciones, ¿cierto? Por ejemplo, tan augusta institución que es la Casa Universal de Justicia, ¿no? Y las relaciones entre las instituciones de la Guardianía, de la Casa Universal de Justicia,
Y bueno, en fin. Y después dice, también en la parte final, y dice que, y el derecho de interpretación con el que él ha investido a su guardián. Entonces, es Abdul-Baha quien le otorga ese derecho de interpretación después de él, ¿no? Y que todos estos tres componentes deben salvaguardar y lo harán de una manera sin paralelo en ninguna religión anterior la fe de la cual aporta, ¿no? Tremendo párrafo realmente, donde encontramos a todos ¿cuál es la palabra? A todos los actores Actores. principales, muchas gracias, actores principales de lo que conocemos como la Alianza de Bahá'u'lláh. Comentarios, por favor. Muy bien, aquí hay una nota interesante, que bueno, en persa, la palabra que en español usamos como guardián de la fe de Dios o de la causa de Dios, en árabe es Valiye Amrullah, Valiye Amrullah, ¿no? Vali significa defensor, líder, comandante, jefe, ¿no? Vali. Pero bueno, el feminismo lo tradujo como guardián, el que no guarda, pero tiene varios significados en el idioma original, ¿no? Defensor de la fe, líder, comandante, el jefe. Un título mucho más poderoso y apropiado que guardián, dice acá, tal vez, ¿no? Recordemos que Shoghi Effendi trazó una línea muy clara, ¿no? Él no quiso ser reconocido como una figura principal, ¿no? Nada más quiso que sea el Bab como precursor, Bahá'u'lláh como el autor y Abdul-Bahá como el centro de la alianza, los únicos que nosotros conocemos por mandato del guardián mismo como como las figuras centrales de nuestra fe, ¿no? Sabemos también, Shoghi Effendi, por ejemplo, nos ha instruido de que sus escritos no deben ser leídas en fiestas de 19 días, como una parte, digamos, devocional, estoy hablando, ¿no? Sus oraciones tampoco, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo actos de humildad, ¿cierto? Todos actos de humildad muy propios de Shoghi Effendi, ¿no? Porque el árabe, Bali, tiene un significado, como acá dice, defensor, líder, comandante, el jefe. Pero él no quiso que le digan jefe o cabeza de la fe, nada de eso. El guardián. La carta de la futura civilización mundial, ¿no? Vamos a continuar con esto ahora. Dice, el documento que establece esa orden, ese también es Shoghi Effendi, el documento que establece esa orden, la carta de una futura civilización mundial, que puede ser considerada en algunas de sus características como complementaria a un libro no menos importante que el Kitab al-Aqdas, firmado y sellado por Abdul-Bahá, enteramente escrito por su propia mano, su primera sección, compuesta durante uno de los periodos más oscuros de su encarcelamiento en la prisión fortaleza de Aqsa, proclama categórica e inequívocamente las creencias fundamentales de los seguidores de la fe de Bahá'u'lláh. Revela en un lenguaje inconfundible el doble carácter de la misión del Bab. Revela la posición completa del autor de la revelación Bahá'í. Afirma que todos los demás son siervos de él y cumplen sus órdenes. Hablando de Bahá'u'lláh en relación
a todos los demás, incluyendo las manifestaciones, ¿no? Destaca la importancia del Kitab al-Aqdas. Estableció la institución de la tutela como un cargo hereditario y esboza sus funciones esenciales, proporciona las medidas para la elección de la Casa Universal, Casa Internacional de Justicia, define su alcance y establece su relación con esa institución. Esa institución, por supuesto, es la guardianía. Prescribe las obligaciones y enfatiza las responsabilidades de las manos de la causa de Dios y ensalza las virtudes de la indestructible alianza establecida por Baha'u'lláh. Ese párrafo, de igual manera, me trae a la mente un hecho, ¿no? Que me parece que se ve especialmente en esta revelación, en esta dispensación Bahá'í, ¿no? La manifestación de Dios es el poder creativo, ¿no? O sea, la manifestación de Dios dice, y ese decir, ese solo decir se convierte en ¿cuál es la palabra? Se convierte en acción, se convierte en el norte para la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la bendita belleza, cuando habla de la Casa Universal de Justicia, habla de Casa de Justicia, en su libro más sagrado hace mención de las dos, de las casas de justicia locales, lo que llamamos hoy en día asambleas locales, y habla de la Casa Universal de Justicia. Y la manifestación, en pocas palabras, a duras penas unas líneas, pocas líneas, ¿no? De texto, revela y instituye ya lo que la institución ya lo trae a la realidad, ¿cierto? Una institución que está destinada para llevar adelante a la humanidad, ¿no? Por muchísimo tiempo, y es donde asegura que la integridad de la causa de Dios se mantenga y que esa autoridad, esa institución suprema nuestra, tenga las capacidades para o las herramientas para asegurar que esa fe pueda continuar con el tiempo, ¿no? Entonces, pero, ¿qué dijo Baha'u'lláh? Baha'u'lláh sencillamente menciona la Casa de Justicia, ¿no? Pocas palabras, realmente si nosotros abrimos el libro más sagrado y lo vemos, son poquísimas palabras, ¿no? Y después es su intérprete, el maestro, que va elaborando esto, y después viene el arquitecto, Shoghi Effendi, que termina de levantar, ¿no? Ese orden administrativo. Desde la época de la ascensión de Baha'u'lláh, 1892, hasta la elección de la Casa Universal de Justicia, el establecimiento de esa institución suprema prometido en los libros sagrados del pasado, específicamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Pasan como más o menos, más de 6 décadas, ¿no? Y en este tiempo es que la palabra de la bendita belleza, eso de sé, ¿no? O sea, ese mandato que la manifestación tiene, que él habla y se hace, ¿no? Y pasan como casi, ¿cuántos años? 8 años allá y 63 por acá, más o menos después de 71 años, si no me equivoco, llega
a aparecer en el mundo contingente algo que nunca antes había sido mencionado, o sea, nunca, o sea, no había nada antes, pero estaba como profecía en los libros sagrados hasta que la bendita belleza lo ordena. Y esto ocurre en cuestión de pocas décadas. En la historia humana, hablar de 100 años es hablar de nada. O sea, tenemos millones de años de historia como especie, como seres humanos, y hablar de pues 100 años en tantos ciclos no es absolutamente nada, ¿no? Entonces es impresionante cómo la manifestación lo habla y se convierte en C, ¿no? O sea, se unen las palabras, las letras S y E con la manifestación en su poder creativo que tiene. Comentarios, por favor. Continuamos entonces. Protección de la fe de Bahá'u'lláh. El testamento de Abdul-Bahá garantizó la protección infalible de la causa de Bahá'u'lláh y proporcionó orientación a los creyentes. La protección de la causa de Dios es muy importante y se considera una de las más grandes cosas que un creyente puede hacer. Leemos, por ejemplo, por la voluntad y testamento del Maestro. Toda la alabanza aquel que por el escudo de su alianza ha guardado el templo de su causa de los dardos de la duda, quien por medio de las huestes de su testamento ha preservado el santuario de su ley benéfica y ha protegido su sendero recto y luminoso, deteniendo así a la compañía de los rompedores de la alianza, que han amenazado con subvertir su divino edificio. Quien ha velado por su poderosa fortaleza y fe todogloriosa, mediante la ayuda de hombres a quienes la calumnia del calumniador no afecta, a quienes ningún llamado, gloria y poder terrenales pueden apartar de la alianza de Dios y su testamento, establecido firmemente por sus palabras claras y manifiestas, escritas y reveladas por su pluma todo gloriosa y registradas en la tabla preservada. Es líneas enteras de alabanza a quién, a la bendita belleza, ¿no? Y en una forma muy poética, me parece, Abdul-Bahá, el maestro, si pudiéramos cerrar los ojos, y yo voy leyendo otra vez ese párrafo, y si pudieran imaginar, ¿no? Imaginar, por ejemplo, dice, toda la alabanza a aquel que por el escudo de su alianza, o sea, quiero que imaginen un escudo. ¿Qué es un escudo? En el campo de batalla, un soldado se cubre, se protege, se cubre, se pone atrás de su escudo. Y ese escudo lo protege de los peligros, de qué sé yo, de flechas, de lanzas, ¿no? Todas esas cosas, de espadas, todo eso, lo protege. Así que los invito a que pudieran imaginar eso en forma visual, así nada más para, ¿no? Toda la alabanza a aquel que por el escudo de su alianza ha guardado el templo de su causa de los dardos de la duda. Miren, un escudo justamente se usa para proteger. ¿Quién se protege detrás de un escudo? Es un soldado. Pero en este caso, Abdul-Bahá dice, ha guardado el templo de su causa. Está hablando de toda la fe Bahá'í, de la causa Bahá'í, el templo, ¿cierto? El templo es lo que vemos en este mundo. Recordemos que la manifestación de Dios tiene un templo humano, ¿cierto?
O sea, en su templo humano vemos a la manifestación. No es su realidad. El templo no es su realidad, ¿cierto? La realidad está más allá, ¿no? De muchas cosas. La causa de Dios no puede ser destruido nunca porque está en reinos divinos. Pero el templo de la causa es todo lo visible. O sea, por ejemplo, nuestro orden administrativo. ¿Qué hubiera pasado con la fe si no se hubiera respetado esa sucesión de Bahá'u'lláh a Abdul Bahá, de Abdul Bahá a Shoghi Effendi y después y Shoghi Effendi y la Casa de Justicia? ¿Qué hubiera pasado? Nos hubiéramos dividido en miles de sectas. Ese templo de la causa se hubiera fraccionado en múltiples partes. Y aquí Abdul Bahá dice que la alianza de Bahá'u'lláh es ese escudo que ha guardado el templo, el cuerpo de la causa, de los dardos de la duda. Duda. Miren, la duda siempre ha sido el motivo de esas divisiones. Y como seres humanos nos encanta decir, y si no, y si sí, y si no sé cuánto, y eso no debemos hacerlo nunca. Y después continúa. ¿Quién, por medio de las huestes de su testamento, ha preservado el santuario de su ley benéfica y ha protegido su sendero recto y luminoso, deteniendo así a la compañía de los quebrantadores de la alianza? Yo aquí me atrevo a pensar que cuando habla de las huestes de su testamento, obviamente es una referencia al poder, ¿no? de la alianza, pero también puede ser, me parece a mí, una referencia a Abdul Bahá, ¿cierto? Y después de Abdul Bahá, Shoghi Effendi. Y que ellos han preservado el santuario de su ley benéfica y han protegido su sendero recto y luminoso. Y así han detenido a ese grupo, a esa compañía de los rompedores de la alianza que amenazaron con subvertir su divino edificio. Y continúa. Quien ha velado por su poderosa fortaleza y fe todo gloriosa, mediante la ayuda, una vez más está alabando a Bahá'u'lláh, que ha hecho que aparezcan hombres. O sea, aquí hombres hace referencia a creyentes, hombres y mujeres, ¿no? A quienes la calumnia del calumniador, recordemos que el calumniador que es mencionado en la voluntad y testamento de Bahá'u'lláh es su hermano, Mirza Muhammad Ali, ¿no? El archiviolador de la alianza, ¿no? Y que a quienes la calumnia del calumniador no afecta, a quienes ningún llamado, gloria y poder terrenales pueden apartar de la alianza de Dios y su testamento, que ha sido establecido firmemente por sus palabras claras y manifiestas, escritas y reveladas por su pluma todo gloriosa de Bahá'u'lláh y registradas en la tabla preservada. Esa tabla preservada sin duda hace referencia en forma especial al Kitab al-Ahd, ¿no? Como también al libro más sagrado, donde específicamente Bahá'u'lláh menciona que después de él, todos deben volverse hacia aquel que ha sido elegido, ha sido nombrado, ha sido destinado, digamos, ¿no? Para ello. Amados del Señor, la más grande de todas las cosas es la protección de la verdadera fe de Dios, la preservación de su ley, la salvaguardia de su causa y el servicio a su palabra. Comentarios, por favor. Sí, en relación a esta cita dice, y los dardos de la duda, habría que preguntarse qué o quiénes hacen dudar, porque
como se ha comentado en sesiones anteriores, es por asociación que puede, porque cuando una persona como individuo conoce, ha leído el testamento, conoce las enseñanzas de la revelación divina, está convencido de que todo esto es de Dios, ¿no? Pero cuando hace referencia, ¿quiénes hacen dudar de quiénes son los que lanzan los dardos de la duda? Habría que esto también comentar es el contexto donde vive uno, vive con una familia, en un barrio, vive en un contexto diferente o también un contexto religioso diferente, un contexto cultural. Todo eso habría que analizar en este sentido, ¿no? Porque no es suficiente, diremos, tener ese convencimiento individual, porque influye mucho la familia y el entorno donde cotidianamente las personas se desarrollan en sus actividades. Esto habría que esclarecer un poco. ¿Por qué ocurre esto de la asociación y la influencia familiar? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias a usted. No sé si he entendido bien, pero yo anteriormente mencioné que de los rompedores de la alianza dentro de la familia sagrada, habían, si no me equivoco, como 4 agitadores, ¿no? O sea, esos, bueno, eso, o sea, que querían a toda costa hacer. El resto de la familia sagrada fue expulsado, no, fue llamado, no sé cómo se dice, rompedor de la alianza por asociación. O sea, no eran activamente involucrados en ataques, ni en crear dudas, ni nada de eso, sino que, por ejemplo, mañana la Casa Universal de Justicia me nombra rompedor de la alianza a mí, ¿cierto? Entonces, como bajáis, mi esposa y mis hijas y mis nietos tendrán que dejar de visitarme, no significa que me olviden, no significa que si estoy enfermo no me van a mandar a un doctor, no se van a ocupar de pagar mis medicinas. Eso sí, hay que ser humanos y uno muestra amor hasta a los peores enemigos. Pero ellos ya no podrán vivir en la casa conmigo, no podrán tener trato conmigo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Abdul Baha nos dice, este es un mal que es contagioso, ¿no? Entonces, la familia sagrada, por ejemplo, uno era nombrado rompedor de la alianza, pero su esposa y sus hijos, su cuñado, sus primos, no sé, ¿no? No dejaban de relacionarse con esa persona y por eso, poco a poco, se fueron hacia ese lado también. También se contaminaron. Ahora, acerca de la pregunta de qué significa sembrar dudas, voy a darles un ejemplo muy actual, muy actual. En los países, ustedes saben que ahora usamos ¿cómo se llama eso? No, estos redes sociales, ¿no? Que no son nada sociales, ¿no? Porque estoy así, yo acá, y mi esposa me dice, oye, tus niños están acá. Ah, perdón. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos pocos, ¿no? Pocos bahá'ís que eh, han sido bahá'ís, pero ahora ya no. Han roto la alianza. ¿Por qué? Porque están queriendo convencer a otros bahá'ís que la Casa Universal de Justicia debería tener mujeres como miembros también. Porque si la fe enseña la igualdad entre hombres y mujeres, entonces, ¿por qué en la Casa Universal de Justicia no puede haber mujeres? Entonces, eso es una cosa que va en contra de un mandato de Bahá'u'lláh que ha sido explicado por Abdul Baha y por Shoaib Effendi. Pero esa gente
y se hace pasar como muy buena gente, no dice así, dice, pero no sé cuánto, pero, eso, no te parece que no sé cuánto, que esto, que el otro, o te invitan a participar en reuniones donde hablan sobre igualdad de hombres y mujeres, que no sé cuánto, y después, ¿y por qué la fe no es así? ¿Y por qué no sé cuánto no es así, no es así, no es así? ¿No? Y hoy en día vivimos en una época donde el feminismo, si me permiten, discúlpenme, ha ido a los extremos, ¿no? Hay citas de Abdul-Bahá, en su época de Abdul-Bahá, las mujeres ya estaban empezando a pedir el derecho de voto, entre otras cosas, ¿cierto? Y él específicamente menciona a las mujeres en Inglaterra y dice que lo que están haciendo las mujeres en Inglaterra no es propio de la mujer, no contribuye nada a lograr esa igualdad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y así son, y la Casa Nacional de Justicia tiene cartas, envía cartas a veces a los jóvenes bahá'ís de Estados Unidos, por ejemplo, donde les advierte que tengan cuidado, ¿no? Que tengan cuidado que no hagan esto. Aquí mismo en el Perú he escuchado una historia de la señora Isabel de Sánchez, ex consejera, una argentina que se casó con un peruano y vivió ya pues muchos años en el Perú, eh, una extraordinaria persona, los que tuvimos la suerte de conocerla. Y ella, por ejemplo, cuenta que, bueno, no, una otra bahía me ha contado, que estaban pues con unos grupos de jóvenes y que asistían, ¿no? A esas reuniones acá, allá también se celebraban la fe, venían a la sede Bahá'í, Jesús María, hasta que un día los invitan a los Bahá'ís para que vayan a una marcha, creo que si no me equivoco, en pro Del ¿cómo le dicen? aborto. Del aborto. Y los bajá'ís se ponen de acuerdo, vamos a juntarnos en la sede ahí y de ahí nos vamos todos juntos. Y la señora Isabel de Sánchez, que en esa época no era consejera, me parece, era miembro, era la secretaria nacional, me parece, pudo estar mal, llega de casualidad a la sede y ve pues a los jóvenes bajá'ís, hola, ¿cómo están? ¿Y qué están haciendo? Sí, estamos, aquí vamos a juntarnos para irnos todos a esa marcha, esa no sé cosa. Y ahí es donde ella les habla a los jóvenes y dice, chicos, tengan cuidado, esa es una cosa que ya se está yendo a los extremos y no necesariamente ese punto está de acuerdo con lo que la fe enseña o la fe ve como correcto, ¿no? Entonces, y ahí esos jóvenes recién entendieron que estaban siendo usados, ¿no? Porque eso pasa. Esos movimientos políticos, esos movimientos de las ONGs, muchas veces engañan a la gente para que participe. Yo en la campaña electoral que ganó, ¿cómo se llama? Pedro Castillo, una vez me llamaron un amigo mío y me dice, Ramín, te quería invitar a ti y a tu esposa a una cena en tal sitio. Caramba, muchas gracias, no sé cuánto. Bueno, yo acepté una cena. A mí me encanta comer y si no me cuesta, es doblemente rico, ¿no? Entonces, y después, aún faltaban unos días, y después me entero que están invitando acá. Y yo llamo y digo, perdóname, o sea, qué gente? Porque yo pensé que la invitación era nada más para nosotros. Pero me enteré que hay un montón de gente que está siendo invitada. Entonces yo llamo y digo, ¿cuál es el motivo? Y dice que sí, va a haber periodismo, van a tomarnos fotos y estamos invitando a los empresarios, así, de la ciudad. Y eso va a ser usado para apoyar a tal candidato. Entonces, yo dije, muchas gracias, tú sabes que yo soy Bahá'í, apolítico, así que tengo que decir que no voy a ir, ¿no? Entonces, pero como digo, inocentemente uno a veces cae en la trampa de esas organizaciones, ¿no? Ellos buscan utilizar
como sea a las personas. Y en el caso de la fe, a veces hay personas que se les crea la duda. Dicen, sí, pues, si hay igualdad de derechos entre mujer y hombre, ¿por qué no hay miembros mujeres en la Casa de Justicia? Entonces, eso está mal, pues, ¿no? Sí, José dice que hubieras pedido que te envíen la comida a tu casa. Sí, pero no hacen eso, pues, ¿no? Querían la foto, ¿no? Si no, no iba a ser. Pero, en fin, ¿algún comentario adicional? ¿Alguien quisiera añadir algo, por favor? Bueno, yo, eso de las dudas, realmente hay varios niveles, ¿no es cierto? Porque hay dudas que son honestas y hay otras que no tienen nada de sinceridad. Yo conocí a 3 bajáis que dejaron de asistir, 2 de Lima y 1 de Cusco. Y el de Cusco me decía, yo no puedo estar en una religión que tiene una institución allá en Haifa y que ellos mandan, y eso no es democrático. Eso no es democrático, hablaba, ¿no? Y lo de Lima, esos otros dos bajáis que ya hace añísimo no asisten, decían, es que la esencia de la democracia es criticar a las instituciones, criticar una cosa así media bárbaro, ¿no? ¿Cómo que criticar? Yo era bajáis nuevo, tenía poco tiempo, ¿no? Con Consuelo, de ella tenía pocos meses, pero no nos gustó la conversación de esa gente y felizmente se fueron. Hicieron bien, porque si iban a estar adentro o se volvían rompedores o le iban a decir retírese por favor y usted ya no viene más acá, ¿no? Lo que hubiera sido lo correcto, pero esto de la democracia, así como tú dices, ¿no? La igualdad entre el hombre y la mujer, por lo tanto la Casa Universal debe de, y esas cositas, ¿no? Que aparentemente hay razón ahí, hay lógica allí, pero hay desobediencia allí también, ¿no? O sea, no porque aparenta la manifestación de un tipo de democracia y de esto, no significa pues de que se pueda tener la razón. Hay cosas que van más allá de la razón. Dentro de ellas están las leyes de Bajaula que no podemos a veces entenderla por qué, pero que uno tiene que obedecerlas, ¿no? Sí, cosas como esas han pasado realmente. Gracias. Así es. Gracias a ti. José y después Badi. Gracias. Eh, yo pienso que hay que entender, hay que definir lo que se entiende aquí por dudas. Hace varios años, una joven Bahá'í me preguntó dónde estaba el texto que hablabas de la infalibilidad de la Casa Universal de Justicia. Ella tenía un sincero deseo de saber dónde estaba el texto. Ella le había hecho esta misma pregunta tiempo antes a otro Bahá'í y este Bahá'í le había dicho, eso ni siquiera se debe preguntar porque eso es cuestionar, ¿no? Entonces, no es a esto a lo que se refiere, pienso yo, Abdul Bahá cuando habla de dudas, ¿no? No significa que uno no deba buscar respuestas, reflexionar o indagar por las percepciones de los amigos respecto a algo para iluminar su propia comprensión, ¿no? Se refiere a suspicacias, pienso yo, sobre el centro de la fe, Así ¿no? es. Nada más eso. Te interrumpo, discúlpame. En la Sí, cita que acabamos de leer, esas dudas tienen que ver específicamente con la alianza. O sea, siembran dudas sobre la alianza. Nada más. Adelante. Sigue, por favor, José. no, eso era básicamente, ¿no? Que hay que entender esto No, por y supuesto. más bien esta idea de preguntar y de buscar respuestas es lo que deberían hacer todos los amigos, en especial los jóvenes, justamente para no caer en esas cosas que tú has mencionado, el caso que dio la señora Isabel en el Centro Bahá'í, ¿no? Los jóvenes deben estudiar cada vez más y más la fe, ¿no? Y no conformarse, y no digo que esté mal, por supuesto, para nada seguir la secuencia básica, ¿no? Pero no conformarse con esto es una, aparte de que es una formación para recursos humanos y servicios específicos, es una introducción a muchas enseñanzas de la fe, pero no es todo lo que dice Bahá'u'lláh, no es todo lo que dice Abdul Bahá ni lo que dice Shoghi Fein. Entonces, siempre hay que estar explorando más y más y más y estudiando para no ser juguetes de los ignorantes.
Gracias. Gracias a ti. Cada mañana y cada tarde lo manda Bahá'u'lláh. Badi, adelante, por favor. Sí, solamente mencionar de que, digamos, aunque existe un amplio espectro de situaciones en las que los creyentes debemos mostrar nuestra firmeza a las obediencia hacia las enseñanzas y las instituciones de la fe. Por un lado, lo que se ha estado mencionando son cuestiones que se relacionan mucho al ámbito de la política y ciertamente ese es un principio fundamental de las enseñanzas bajáis, el que nosotros no nos involucramos en política ni en asuntos temáticos de controversia política, tampoco. Es decir, no solamente no militamos, sino tampoco estamos metidos en discusiones de esa índole. Y aunque esto es fundamental y es importante, ciertamente sí tiene que ver también con la firmeza en la alianza. Sin embargo, la naturaleza de las dudas, pienso, y de las pruebas de las que se mencionan en los escritos que se ha leído, se refieren a una naturaleza un tanto diferente, que habla un poco más de la unidad en el mundo Bahá'í, que se configura fundamentalmente en la firmeza, en la obediencia hacia la cabeza de la fe y hacia volvernos en guía hacia las instituciones de la causa, ¿no? Entonces, no sé si o sea, lo que quisiera como decir es que retomemos eso. Ok, Gracias. gracias. Sí, sí, gracias. Sí. Aquí está, aquí está donde Abdul Bahá menciona los dardos de la duda, ¿no? Está hablando de la alianza, ¿no? De los que dicen que no deben seguir a Abdul Bahá, ¿no? En esa época, obviamente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Abdul Bahá advierte entonces contra aquellos que puedan ir en contra de la alianza o desviarse de ella. Aquí hay otro párrafo también. Tened cuidado de que nadie interprete falsamente estas palabras. Y como aquellos que han quebrantado, roto la alianza después del día de la ascensión, hablando de la ascensión de Bahá'u'lláh en 1892, proponga un pretexto. Levante el estandarte de la rebelión, se vuelva obstinado y abra de par en par la puerta de la falsa interpretación. A nadie se le concede el derecho de expresar su propia opinión o sus convicciones particulares. Obviamente hace referencia sobre la alianza. No, ¿saben qué? Yo no entiendo, yo entiendo así o asá. No es así. A nadie se le concede el derecho de expresar su propia opinión o sus convicciones particulares. Todos deben buscar guía y volverse hacia el centro de la causa y la casa de justicia, Casa Universal de Justicia. Y el que se vuelve a cualquier otra cosa, en verdad está en grave error. La gloria de las glorias descanse sobre ti. ¿No? Entonces, bien claro, obviamente entendemos, como ya se ha mencionado, en nuestra vida Bahá'í vamos a ir yendo de una comprensión aquí a más, y esto conlleva lectura, conlleva estudio, conlleva círculos de estudio, esos tipos de reuniones donde compartimos, ¿no? Textos y opiniones y todo esto, pero sabemos que el techo nuestro, el que nos va a proteger, es la alianza. Y la alianza en ese caso es específicamente lo que el centro de la causa y la Casa de Justicia, dice Abdul Bahá, es donde nos volvemos, no hacia otro, no hacia nosotros mismos, ¿no? Paddy quiere hablar algo, adelante, por favor. Sí, me corrige si lo entendí mal. Lo que
el maestro dice es que nosotros tenemos que, al volvernos al centro de la alianza, es decir, hacia Abdul Baha y luego hacia el Guardián y la Casa Y la Universal casa de Justicia, nosotros no debemos poner en paridad, ¿no?, las ideas, las opiniones que alguien pueda tener y pensar que son algo equivalente a la guía que tenemos del centro de la fe. Ahora, los creyentes pueden tener en su proceso de profundización un entendimiento, una comprensión. Y siempre, y pueden, si es que no conocen una guía específica sobre un tema, compartir con algún creyente, decir, a mí me parece que esto que dice tal vez Abdul Baha o Bahá'u'lláh puede indicar algo sobre esto, ¿no? Pero es mi opinión, es lo que entiendo, tal vez estoy equivocado, ¿no? E inmediatamente, si uno encuentra algo que dice el Guardián o la Casa Universal de Justicia, que es diferente a lo que uno ha pensado, inmediatamente uno deja esa idea que uno tuvo y uno indica claramente, no es como entendí, aquí tenemos una guía específica del Guardián o de la Casa Universal de Justicia que dice que esto es así, ¿no? Entonces, uno debe tener esa humildad. El problema está cuando uno se aferra a su propia comprensión y entendimiento, ¿no? En ese sentido, ¿no? También es bueno distinguir, ¿no? Bueno, nuestras instituciones son sabias en este punto y saben distinguir cuando se trata de un creyente que es nuevo, es poco profundo, tiene ideas que aún arrastra, ¿no? Entonces, realmente tal vez un poco de terquedad que pueda haber no es de mala fe, ¿no? No es de mala fe, sino es de una naturaleza distinta, ¿no? Aunque también podría tener un aspecto negativo y las instituciones considerar que deben intervenir. Pero es algo diferente a cuando ya es un creyente de muchos años, muy entendido digamos, deliberadamente intenta sembrar dudas en otros creyentes, ¿no? Es algo muy, muy distinto, ¿no? En su calidad. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, continuemos entonces. Nombramiento de Shoghi Effendi como guardián. Shoghi Effendi, el guardián de la fe de Bahá'u'lláh, nació en la casa de Abdullah Pasha, en Akka, el domingo 1 de marzo de 1897. Era el nieto mayor y el primer nieto de Abdul Baha, nacido de su hija mayor, Ziya Khanum, y su esposo Mirza Hadi Shirazi, un afnán. Fue llamado Shoghi, que literalmente significa el que anhela. Y su abuelo Abdul Baha le dio el nombre de familia Rabbani, que significa divino. Shoghi, Effendi significa señor y se usa de manera similar a Khanum, que significa señora o señora, como un término de respeto. Effendi en turco, ese es en turco, pues sí, en turco. En Irán decimos Agha y Khanum para hombre y para mujer. Y en Turquía, en turco, en el Imperio Otomano, en esta época, hasta ahora me parece, usan Effendi como señor, ¿no? Una cosa así. Shoghi Effendi estaba estudiando en Inglaterra cuando el maestro falleció en Haifa el 28 de noviembre de 1921. Su nombramiento como guardián de la fe de Bahá'u'lláh y jefe de la Casa de Justicia por Abdul Baha en su testamento fue anunciado al mundo Bahá'í a través de un cable por la hoja sagrada, ¿no? La hoja más sagrada,
Bayi Khanum, la hermana de Abdul Baha, la tía abuela de... ¿la tía abuela es? ¿Estoy bien o estoy hablando mal? ¿De Shoaib Effendi? Sí, 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 está tía bien. abuela. y abuela, Perfecto. sí. Sí, perfecto. Gracias. El 22 de enero de 1922. Miren, de noviembre al enero. Pasaron casi 2 meses, ¿no? Casi, bueno, aquí vamos a ver después, disculpen. Shoaib Effendi tenía 24 años cuando fue nombrado guardián. Cuando se dio a conocer que era el guardián, allá, ya después del fallecimiento de Abdul Baha, Shoaib Effendi tenía 24 años. Cuando Abdul Baha lo puso en su testamento que Shoaib Effendi era el guardián de la causa de Dios, era un niño de 8 años, o sea, hace 16 años atrás. El saludo y la alabanza, la bendición y la gloria descansan sobre esa rama primigenia del divino y sagrado árbol del loto, crecida, bendita, tierna, verde y floreciente de los árboles sagrados gemelos. Disculpen, eso la traducción está a medias. Lo hago por internet, por computadora nada más y no es tan... Estoy pensando ahorita dónde tengo. Este está en el libro 8, pero no tengo el libro 8 a la mano. Discúlpenme. La perla más maravillosa, única e inestimable que brilla desde los mares gemelos embravecidos, sobre los retoños del árbol de la santidad, las ramitas del árbol celestial, aquellos que en el día de la gran división se han mantenido firmes. No, aquí estamos definitivamente más. A ver, disculpen, esos retoños son los Ahsan, si no me equivoco, y estos ramitas que dice acá son los Afnan. Y Sí, aquellos, ¿alguien tiene el texto bien traducido? habría que, voluntad. Yo A tendré ver, que buscarlo, pero ya el tiempo nos gana, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es así. Retoños son los Ahsan y ramitas los Afnan, me parece a mí. Aquellos que en el día de la gran división se han mantenido firmes en la alianza, firmes y firmes en la alianza, ¿no? Sobre las manos, esa gran división hace referencia, me parece, a cuando se separó Bahá'u'lláh de su medio hermano Azal, ¿no? O sea, los azalíes y los bahá'ís, ya. Aquí está mi esposa, me ha traído el libro, pero eso es lo que estoy, ¿sí? Un ratito, amigos, por favor. acá también tengo voluntad y testamento. A ver, pero esa parte lo has encontrado. A ver, déjame buscarlo. Sí, sí, a ver, Uno de los últimos hemos visto. aquí está, aquí está. Aquí está, gracias. Aquí está, ya lo encontré. Salutaciones y alabanza, bendiciones y gloria sean con aquella rama primordial del divino y sagrado árbol del loto que ha brotado, bendita, tierna, verde y floreciente de los dos árboles santos, la perla más maravillosa, única e inapreciable que destella en los dos mares ondulantes con los vástagos del árbol de la santidad, las ramas del árbol celestial, aquellos que en el día de la gran división han permanecido fuertes y firmes en alianza, con las manos pilares de la causa de Dios, que han difundido por todas partes las divinas fragancias, han declarado sus pruebas, han proclamado su fe, promulgado su ley, se han desprendido de todo menos de él, han representado la rectitud en este mundo y encendido el fuego del amor de Dios en el mismo corazón y alma de sus siervos. Con aquellos que han
creído, han estado seguros, han permanecido firmes en su alianza y han seguido la luz que después de mi fallecimiento brilla en la aurora de la guía divina. Pues fijaos, es la sagrada y bendita rama que ha brotado de los dos árboles sagrados. Bienaventurado aquel que busca el amparo de su sombra que cubre a toda la humanidad. ¿No? Bueno, muy hermoso realmente, ¿no? Abdul Baha continúa. Oh mis amados, se aprecia, está acá también. Sí, que no lo tengo aquí, toda la alabanza. Oh mis amados amigos, ¿no? Aquí está. Oh mis amados amigos, una vez desaparecido este agraviado, incumbe a los Ahsan, que son los descendientes varones de Bahá'u'lláh, a los Afnan, los de la familia del Bab, a los Afnan del sagrado árbol del loto, a las manos pilares de la causa de Dios y a los amados de la belleza de Abha. Nosotros, qué don, ¿no? Qué bendición. Bahá'u'lláh a veces nos llamaba los amados de Dios y ahora Abdul Baha también nos llama los amados de la belleza de Abha. Alabado sea Dios. Volverse hacia Shoghi Effendi, la joven rama que ha brotado de los dos reverenciados y sagrados árboles del loto y el fruto que ha crecido de la unión de los dos vástagos del árbol de santidad, ya que él es el signo de Dios, la rama escogida, el guardián de la causa de Dios, a quien todos los Ahsan, los Afnan, las manos de la causa de Dios y sus amados deben volverse. Él es el expositor de las palabras de Dios y después de él, me perdí, ¿dónde está? Y después de él, le sucederá el primogénito de sus descendientes directos. Creo que es esto lo que, no sé si, ahí está, perfecto. Aquí estamos. Bastante claro, ¿no? Entonces, en esa primera parte, ¿cierto? Saluda y alaba a esa rama primigenia del divino y sagrado árbol. Y en el segundo párrafo que acabamos de leer, ya Shoghi Effendi es mencionado por nombre, ¿no? Como el guardián de la causa de Dios, como el signo de Dios, como la rama elegida y que incumbe a todos, Ahsan, Afnan, manos de la causa y sus amados. Recuerden acá que sus está con S mayúscula, está hablando de Bahá'u'lláh, es sus amados, quiere decir los amados de Bahá'u'lláh, los siervos de Bahá'u'lláh, ¿no? Que somos nosotros, cada uno de nosotros. Debemos todos y cada uno volverse hacia Shoghi Effendi después de la muerte de este agraviado que es Abdul Baha. Quiero ver si puedo encontrar esto ahorita. Esto. No encuentro esto. La sabemos. Debe estar ahí. Cuando termine la reunión, sin duda voy a encontrarlo acá. Así pasa siempre. Bueno, a ver. Hacia atrás, tal vez. Discúlpenme.
esa parte no lo tengo, parece acá. No, ahí vamos a leer lo que hay. La sagrada y juvenil rama, el guardián de la causa de Dios, así como la Casa Universal de Justicia o Casa Internacional de Justicia, que ha de ser universalmente elegida y establecida, están ambas, bajo el cuidado y la protección de la belleza de Abha. Esto yo lo he leído hace poco. Entonces están bajo la protección de la belleza de Abha, bajo el amparo y la guía infalible de su santidad el exaltado, que mi vida sea ofrecida por ambos, el Papa. Todo lo que decidan es de Dios. Los que no le obedezcan, perdón, los que no le obedecen, disculpen la traducción, no obedecen a ellos. Perdón. Los que no le obedecen a Shor Effendi, al guardián, ni les obedecen a ellos, a la Casa Universal de Justicia, no obedecen a Dios. Corresponde a los miembros de la Casa de Justicia, a todos los Ahsan, a los Afnan, a las manos de la causa de Dios, mostrar su obediencia, sumisión y subordinación al guardián de la causa de Dios, volverse hacia él y ser humildes ante él. Aquel que se opone a él se ha opuesto al verdadero. Abrirá una brecha en la causa de Dios, subvertirá su palabra y se convertirá en una manifestación del centro de sedición. Ese centro de sedición es una referencia a su medio hermano Mirza Muhammad Ali, el archiviolador. ¿Comentarios, por favor? Bueno, una apreciación solamente personal es, a mí me sorprende, ¿no? Que una persona tan joven, el guardián 24 años, recibiera un cargo tan enorme de tanta responsabilidad, pero además desde que empezó a sus funciones como guardián, lo empezó a hacer maravillosamente bien. Yo creo que todos creemos que nadie podría haber merecido ese cargo ni haberlo desempeñado de manera tan maravillosa. Cuando uno lee los escritos del guardián y cuando uno lee cómo las manos de la causa y quienes conocieron al guardián, algunos en Perú, con quien hemos conversado, ¿no? Con Mechita, con Isabel, con los miembros de la primera Asamblea Nacional que todavía vivían hasta hace un par de décadas atrás, ellos hablaban del guardián, de sus cartas, con qué respeto y con qué devoción esperaban los telegramas del guardián y cómo leían sus documentos, ¿no? O sea, el amor que despertaba el guardián era perfectamente bien merecido. Y bueno, en una conversación que tuvimos con algunos bajáis después, ¿no? Ya los bajáis de menor importancia, o sea, los muchachos, nosotros conversamos, ¿por qué la guardianía se cortó? ¿Por qué no hubo un segundo guardián y cosas así, ¿no? Uno decía, bueno, la verdad que no lo merecimos, nunca lo tratamos bien, el mundo y los bajáis no teníamos esa capacidad de poder entender la guardianía y cosas así, ¿no? No lo merecíamos. Yo no sé si no lo merecíamos. Bueno, yo creo que no lo merecíamos. Esa es una apreciación personal, porque el nivel espiritual y la enorme inteligencia del guardián, por Dios, cuando uno lee sus escritos, uno se da cuenta, Dios santo, ¿por qué escribe de una manera tan profunda, tan especial, tan potente, que no existe ninguna persona de uno que lee libros y de erudito, de sabio, no, están lejos, ¿no? El guardián era extraordinariamente maravilloso. Yo no sé por qué
la voluntad de Dios en último momento, quizá yo no sé, no entiendo, dijo, no más guardián, aquí queda. Bah, no sé, no entiendo, gracias. Gracias. Me gustaría añadir algo aquí a lo que ha dicho Humberto. Nuestro estudio sobre alianzas sin duda va a despertar dudas, como ya se ha mencionado, no sobre la alianza, sino de nuestra comprensión y por qué esto, por qué aquello. Y en la parte final, o tal vez de acá a algunas semanas, me gustaría, si me permiten, ahondar un poco más sobre esta misma, por ejemplo, lo que dijo Humberto, de que, ¿por qué no tenemos guardián ya? ¿No? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Recordemos, y bueno, y lo otro que quiero aclarar es que no tenemos guardián, perdón, lo que no tenemos es guardián vivo. Guardianía está ahí. La guardianía es una institución conjunta con la Casa Nacional de Justicia y que sigue. ¿Por qué? Porque tenemos pues todas las guías, interpretaciones del amado guardián, de Shoghi Effendi. Entonces, la institución de la guardianía está tan vigente como lo fue en 1921, cuando recién llegó a la existencia, ¿cierto? Con nombramiento de Shoghi Effendi, ¿no? Pero la guardianía sí está vigente. Creo que don Daniel ha levantado la mano primero, después Hossein, si no me equivoco. Ya, gracias. Adelante. Estaba recordando de lo que leí el libro de La perla inapreciable de la mano de la causa Sofía Canún. Claramente ahí escribe ella de que el designio de Dios no lo entendemos, ¿no? Porque habla ahí de que a los 8 años ya se ha designado ya anticipadamente, ni siquiera el guardián sabía, nadie sabía en el mundo Bahá'í, pero a sus 8 años ya estaba testado como guardián Shoghi Effendi. Por lo tanto, dicen, nosotros como humanos no entendemos, hay una limitación en cuanto al designio divino, al plan divino. Entonces, esa parte es muy claro, meditar, reflexionar, podemos tener opiniones, etcétera, como seres humanos, pero debemos tener mayor humildad en profundidad de que nuestra limitación como seres humanos no está para decir esto o el otro, de que debería ser así o no, sino de que entender de que hay un designio divino y está esto antes incluso de los actores asumieran sus papeles, como él asumió a los 24 años. En ese libro dice de que me asusté, dejé de ser humano, dice Shoghi Effendi a sus 24 años. Me asusté, yo no sabía. Esa es mi reflexión. Gracias. Gracias, sí, muy cierto. Gracias. Hossein, adelante. Sí, bueno, 3 puntos quería mencionar. Uno, sin tener una explicación de Shoghi Effendi mismo de por qué no hay un segundo guardián, todo lo que tenemos son especulaciones. Por supuesto. Segundo, como bien mencionas, la guardianía sigue vigente porque la Casa de Justicia, cada vez que tiene que decidir sobre algo, cada vez que tiene que exponer algo, primero consulta todos los escritos del guardián también, junto con los de Bahá'u'lláh y Abdul Bahá, para poder tomar una decisión. No toma ninguna decisión sin antes saber si el guardián dijo algo al respecto. O sea, su palabra no es como los designios de un rey que pueden ser ya olvidados porque ya no es rey, ¿no? Y tercero, y tal vez, bueno, esta ya es mi especulación, por ejemplo, y creo que la respuesta más práctica que puede haber sobre el asunto es que no hay un guardián porque los descendientes de Bahá'u'lláh no fueron capaces de producir a alguien que tenga el sello de Dios en su frente, tal como Abdul Bahá vio en Shoghi Effendi para nombrarlo guardián. Simplemente no había nadie más en la familia que tuviera la dignidad de llevar esa función. Gracias. Gracias a ti, Hossein. Es un tema profundo, es un tema, bueno,
vamos a ir en la medida que vamos leyendo. Y pero como dije, me gustaría en algún momento hablar un poco sobre esto, compartir algunas ideas. Y recordemos que todo esto estaba previsto. En los escritos de Baha'u'lláh estaba previsto esto. Lo que ocurre es que, bueno, no, mejor no, eso no hay tiempo, eso un poquito nos va a hacer hablar mucho. Pero recordemos que eso no fue algo que pasó ¿qué pasó? Me parece a mí que los motivos eran otros y que estaba ya predestinado esa desaparición de los Ahsan, ¿no? De los descendientes, ¿cómo le dicen eso? Eso de primogénitos, la sucesión, perdón, Primogenitura. primogenitura, ahí está, ¿no? Y que por miles de años ha sido así, ¿no? Siempre el primogénito tiene pues un valor, una posición especial, digamos, ¿no? En la familia. José, adelante. Sí, bueno, eso no es una respuesta tampoco ni un ensayo, pero una vez escuché un relato de que un Bahá'í que había ido a hacer su peregrinaje, había visto a Shoghi Effendi, y cuando él regresó a su comunidad, alentó a los amigos a viajar a Tierra Santa, hacer su peregrinaje y conocer a Shoghi Effendi, porque no habría nadie más después de él. Y cuando le explicaron, bueno, que el testamento dice que va a haber una sucesión de guardianes, él dijo, así como aquel a quien yo he visto, no puede haber otro. Buena, Sí, bueno. buena. No, bueno, yo personalmente no di mucha importancia a esos relatos, pero como digo, eso de que los Ahsan ya no iba a haber, estaba previsto por Baha'u'lláh mismo, ¿no? Entonces, eso nos da pie. De repente, el lunes que viene podríamos aperturar y hablar un poco sobre esto, pero estaba previsto, pero hay que analizar más bien por qué Abdul Baha y Shoghi Effendi no, bueno, no, mejor no, nada. Badi, ya es un poco, ya es hora también, perfecto. Con Bueno, Badi creo que vamos a acabar. Adelante, Badi. sí, las guías son claras en la misma voluntad y testamento en cuanto a que la sucesión en la guardianía depende de un nombramiento. Depende del nombramiento. Si el guardián no nombra, ya no hay más. Así de simple. Ya. Ya sea porque no hay a quien nombrar o porque él no nombró. Sí, es simple, ya no hay más. La institución de la guardianía es vigente a través de su ministerio y la multitud de cablegramas, cartas que él escribió. Ya. Ahora, la Casa Universal de Justicia, la otra institución gemela a la guardianía, depende de la elección. Y esto básicamente se puede hacer siempre, ¿no? Y es más seguro mantener la continuidad a lo largo de la dispensación. Sí, entonces es algo creo que en yo lo veo así con esa simplicidad, ¿no? Disculpen. Ok, gracias. Perfecto, está perfecto. Muy bien, pero no, hay un versículo de Baha'u'lláh que de forma clara prevé, es el fin de los Ahsan, ¿no? Entonces, eso ya estaba escrito por Baha'u'lláh mismo. Pero en fin, eso, si me permiten, de repente la próxima semana empezamos a hablar de eso, eh, si es que me hacen recordar, por favor. Sí, porque si no yo me olvido. Muy bien, amigos. Muchísimas gracias por su participación y por sus contribuciones. Es siempre importante. Aquí estamos en un conversatorio, ¿cierto? Leemos los escritos y opinamos y tratamos de ahondar siempre nuestra comprensión dentro de lo que es esa paraguas
los dos intérpretes infalibles que hemos tenido, el maestro nadie más. Humberto, adelante. No, bueno, algo cortito, en una escuela de verano hace muchos años, cuando yo era joven, éramos jóvenes, la mano de la causa estaba presente dando una charla y dijo, por favor, apaguen las grabadoras, dejen de escribir, porque anotábamos lo que él decía, dejen de escribir. Y nos contó dos cosas sobre el guardián fantásticas. Yo creo que lo hizo así para que vayamos muriendo y eso quede con nosotros, ¿no? Después les voy a contar de qué se trata, ¿no? Son cosas curiosas, pero son palabras de la mano de la causa, de modo que yo siento que lo que él contó era verdad. Unas cosas media milagrosas así del guardián, ¿no? Sé que esas cosas están prohibidas en la fe. Repetirlas o creerlas o hacerla tema de conversación, pero fantástico. Por eso pidió que apaguen. Apague tu grabadora y deje los lápices ahí, no apunten nada. Pero yo lo recuerdo. Muy bien. Gracias. Alaba, Okay, gracias. Alaba, Buenas noches. Cuídense. Alaba, amigos. Muchas gracias. Amigo, muchas